Hola, hola, una vez más, un saludito muy especial a todos ustedes. Vamos a hablar acerca de la Biblia en su conjunto desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Cómo saber qué es verdad y cómo valorarla a estos escritos, a estas letras, a estos números que precisamente se encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis? Si hablamos del Antiguo Testamento, está compuesto por 39 libros, y si hablamos del Nuevo Testamento está compuesto por 27. ¿Cómo saber si estos dos libros son válidos? ¿Y cómo tener un argumento que nos pueda ayudar para confiar en las palabras que están escritas aquí? Pues bueno, la razón o las respuestas a todo ello lo vamos a encontrar en las mismas escrituras. Vamos a tomar como ejemplo algunos pasajes y vamos a tomar como referencia el anuncio de el Mesías prometido, es decir, el Señor Jesús. Vamos a ver que las escrituras, desde el Antiguo Testamento, estaba el anuncio por los profetas. El primero que empieza hablando de eso es Moisés, pasando por los profetas hasta llegar a Malaquías. Luego encontramos lo que ya es el Nuevo, iniciando con el evangelista Mateo o el apóstol Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, y después van los Hechos de los Apóstoles, que es un libro de los grandes, y luego las cartas, hasta llegar al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Pero ¿cómo saber que todo esto que hablan estos libros es verdad? Bueno, precisamente por el cumplimiento de las palabras, y precisamente porque todo lo que se habló con referencia a la primer venida del Señor Jesús, todo se ha cumplido a perfecta cabalidad hasta estos momentos. Todo lo relacionado con su primer venida. ¿Y en dónde empezamos a encontrar esos anuncios? Precisamente en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento es la base para que el Nuevo Testamento sea válido. Y el Nuevo Testamento refuerza al Antiguo Testamento. Encontramos una conexión, encontramos una simetría entre esos dos apartados, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces solo voy a tomar como ejemplo lo relacionado al Mesías de Israel, es decir, al Señor Jesús. Voy a poner algunos versículos y haciendo la aclaración que los primeros 5 libros de la Biblia son escritos por Moisés, y así sucesivamente cada uno de los libros fue recibiendo un nombre, casi siempre de acuerdo al autor que los escribió o al escritor. Tenemos los 39 del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. Tenemos los 27 del Nuevo, que también son la palabra de Dios. Y todos ellos están en completa armonía, están bien enlazados por los escritos, precisamente por el cumplimiento de la profecía. Quiero exponer el primer versículo para poner algunos como ejemplos en el libro de Génesis, capítulo 49 y versículo 10. Este versículo habla de la primer venida del Maestro Jesús, cuando él se empezó a profetizar, y aquí Moisés está hablando del Señor Jesús en el capítulo 49 y en el versículo 10. Dice así, Génesis capítulo 49 y versículo 10, para tener una idea y para tenerlo fresco. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra que aparece aquí, Shilo, es precisamente el Señor Jesús. Es el primer anuncio que encontramos de la profecía mesiánica con referencia al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, también un libro escrito por Moisés, dice el versículo 18: profeta les suscitaré
de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en mi boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando del Señor Jesucristo. Y vea que estas palabras casi idénticas las encontramos en el evangelista Juan, capítulo 12, en los últimos versículos de ese libro. Cuando él habla de que él no hablaba de sí mismo, sino que el Padre que le había enviado, él le ponía las palabras en su boca. Dice también otro pasaje, hablando de el Maestro Jesús, y para poder validar nosotros la Escritura, para ver esa congruencia, esa consistencia en todas las enseñanzas, dice el profeta Isaías en el capítulo 53 lo siguiente. Isaías capítulo 53 y versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y empieza a narrar estos versículos, está hablando precisamente del Señor Jesucristo. Todo esto hace pensar que las Escrituras traen una conexión desde Génesis, pasando por los libros, por la primera y la segunda de Samuel, Reyes, las Crónicas, hasta llegar a los Salmos, llegar a los profetas mayores, a los profetas menores, hasta llegar al último, que es el libro del profeta Malaquías. Estos 39 libros están en completa armonía, una misma enseñanza, y es uno de los argumentos fuertes para poder aceptar y validar el Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer las Escrituras, empezamos a encontrar la conexión de todo esto que se había hablado con referencia al Señor Jesucristo. Y que precisamente estas Escrituras, así como están escritas, se cumplen. Dice ahora el Nuevo Testamento, hablando acerca del Señor Jesús, dice Gálatas, es una carta escrita por el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4 y versículo 4, dice lo siguiente: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito o sujeto a la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4, para corroborarlo. Entonces, aquí ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo Testamento. Ya dejamos los 39 libros del Antiguo atrás y hemos pasado a poner un ejemplo con el Nuevo Testamento, lo que es la carta que escribe el apóstol Pablo, Gálatas 4:4. Y eso es lo que nos está diciendo. Luego, todo esto lo empezamos a compaginar y lo empezamos a analizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, encontrando en ellos una conexión exacta, perfecta. ¿Y cuál es la razón de que no tenga contradicciones? Si en el Antiguo Testamento existiera algo con referencia, uno de los ejemplos más grandes que podríamos poner, con referencia al Señor Jesucristo, y que no se hubiese cumplido, ahí habría un error. Y eso nos haría pensar que las Escrituras están mal. Pero vamos a ver lo que nos enseña para que nos demos cuenta que todo este libro, como es la palabra de Dios, está perfectamente armonizado con una sincronización exactamente. Dice Lucas capítulo 24, dice de la siguiente manera, lo voy a leer para que nosotros lo podamos analizar. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en las Escrituras lo que de él decían. Es preciso señalar para conocimiento de nosotros que cuando dice las Escrituras, está haciendo referencia únicamente al Antiguo Testamento. En ese tiempo, cuando está hablando Lucas o cuando está escribiéndose este evangelio, lo único que existía
era el Antiguo Testamento. El Nuevo estaba en proceso. No se había escrito, no estaba organizado. Todos los versículos que hablan con referencia a las Escrituras está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y veamos lo que aquí dice, versículo 27, lo vuelvo a leer. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en las Escrituras lo que de él decía. Dice el versículo 44 de aquí mismo, de este mismo libro. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El Señor Jesucristo está validando y está diciendo una vez más que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley de Moisés refiriéndose al Pentateuco, a los 5 libros desde Génesis a Deuteronomio. Los profetas y los salmos. Entonces aquí encontramos nosotros una enseñanza y una armonía en lo que está siendo referente al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Están conectados y estamos viendo el testimonio del Señor Jesús, que Él lo está validando. Él está diciendo estas palabras precisamente para que hoy nosotros le demos valor tanto al Nuevo como al Antiguo, o al Antiguo como el Nuevo Testamento. En la actualidad hay algunas Biblias que solo son el Nuevo Testamento, no traen el Antiguo Testamento. Y también hay Biblias completas, como lo que más comúnmente usamos, una Biblia completa de Génesis al Apocalipsis. Esta Biblia está compuesta de 66 libros, incluyendo lo que son las cartas. Y les mencionaba que tiene una completa sincronización, una completa armonía en todo lo que aquí se está exponiendo, todo lo que aquí se está hablando. Por eso nosotros encontramos las profecías habladas en el Antiguo Testamento y encontramos su cumplimiento en este caso en el Nuevo, ya con la presencia del Señor Jesucristo y con todos los acontecimientos que le pasaron a Él. Por eso, para poder aprender de las Escrituras, dice Juan capítulo 5 y versículo 39. Estos son ejemplos muy fáciles de poder leer y yo les invito a que me ayuden, que los lean y que creamos como dicen las Escrituras. Dice de la siguiente manera, Juan 5:39, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde? En las Escrituras. Empezando ¿desde dónde? Desde Moisés, los profetas y los salmos. Tenemos un compendio o un apartado de 66 libros. Tenemos las dos divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 39 y los 27, que son los que forman la Biblia comúnmente que más usamos, la Biblia cristiana, compuesta por 66 libros. ¿Y cuál es la validación de todo ello? Precisamente el cumplimiento de la profecía. Es ello, el cumplimiento de la profecía. Dice San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su ser. Palabras del Señor Jesús. También en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3.
El Señor Jesús está validando las Escrituras. Él está diciéndoles: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que hagáis, hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí el punto es notar cómo el Maestro Jesús valora los escritos, como antes ya lo he mencionado, de la misma manera. Voy a poner unos últimos ejemplos. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 15. La primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3. Hablando precisamente del cumplimiento de la profecía de la primer venida del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 3. Porque primeramente os he escrito, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nótese esa parte. Fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y dónde encontramos esos escritos o esas referencias? En el Antiguo Testamento. Salmos, Moisés, profeta Isaías. Encontramos acerca de esto. Profeta Jeremías. Dice el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y una vez más, conforme a las Escrituras. Así que cuando nosotros encontramos un capítulo en el Nuevo Testamento, ¿dónde está el contexto de ese capítulo? En el Antiguo Testamento. Cuando nosotros encontramos un capítulo o leemos un versículo en el Antiguo Testamento, ¿dónde está su significado? ¿Dónde está su contexto? En el Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en ello? Una conexión completa de todos los libros de la Biblia. Y esa es una característica del poder de Dios, de la voluntad de Dios, y conforme a su poder preservó para que en estos últimos tiempos nosotros podamos tener las enseñanzas bíblicas impresas en este libro, comúnmente llamado Santa Biblia, dividido en las dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así lo encontramos. Entonces la invitación es a que analicemos siempre. Siempre debemos de analizar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No puede existir Nuevo Testamento si no existe Antiguo. ¿Por qué? Si existiera solamente el Nuevo, ¿dónde se sustentaría esa verdad? Pero la tenemos fácil gracias a la misericordia de Dios. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Básicamente el cumplimiento de las profecías expresadas por los siervos de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Como dice Lucas 24:44, Lucas 24:44, versículo también 27. Entonces la invitación es esa, a que nosotros tomemos en cuenta toda la Escritura a la hora de creer en Dios y valorar el sacrificio. Así como lo encontramos, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios cumple, Dios mandó. Deseo que este video nos sirva a todos para seguir estudiando y para poder creer con firmeza, con toda la convicción. Que el Dios eterno los bendiga y sigamos estudiando las Escrituras sin prejuicio, preparándonos, tomando toda la enseñanza, porque un consejo a tiempo es medicina. Una vez más, que el Todopoderoso los bendiga. Si les gusta, apoyemos este ministerio para seguir hablando
de las verdades bíblicas y para seguir exponiendo la palabra de nuestro Dios. Hasta la próxima.